Tenemos hoy ya a nuestro primer invitado. Es un invitado que, por supuesto, ha tenido enorme relevancia en la política, en el Partido Acción Nacional, y una enorme relevancia también en una organización de la que le hemos estado informando aquí en Los Periodistas, la Organización Nacional del Yunque. Tanto que nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida hoy, Luis Paredes Moctezuma. Luis, bienvenido a Los Periodistas. Álvaro, aquí creo que no estoy saliendo completo. ¿Qué hago? Hacia exacta. Ahí estoy. Bueno, qué gusto verte, mi querido Álvaro. Tiene un buen rato que no nos reunimos, hemos comido, hemos charlado. Y bueno, aquí me tienes a tus órdenes para lo que se ofrezca. Gracias, Luis Paredes. Me acompaña Alejandro Páez Varela, compañero conductor de Los Periodistas, director del diario digital, Sin Embargo. Y decía yo que, pues no solamente Luis Paredes Moctezuma es un militante del Partido Acción Nacional, fue presidente municipal de Puebla Capital, sino que también, pues, tiene una trayectoria muy relevante al interior de la Organización Nacional del Yunque desde 1968. Y tanto es así, decía yo, que publicó un libro. Este libro, que se llama Los secretos del Yunque, historia de una conspiración contra el Estado mexicano. Es un libro que firma con su nombre, con su apellido y con su seudónimo, Enrique Cid. Es un libro que apareció en 2009, a la mitad del sexenio de Felipe Calderón, y como parte de la información que le hemos estado presentando a usted aquí, como el día de ayer, la entrevista con Santiago Mata, autor de El Yunque en España, la organización secreta que divide a los católicos, que es el título completo, pues hoy hemos invitado a Luis Paredes para platicar sobre la organización que él describe a detalle en este libro y que Luis, pues unos años después, más de una década después de que escribiste el libro, han pasado muchas cosas. ¿Qué ha pasado con la Organización Nacional del Yunque? Tú, que aunque no tienes vida orgánica, sí observas, sí analizas, sí conoces, sí sabes. ¿Qué ha pasado, Luis? Mira, obviamente después de más de 3 décadas de militancia en la organización, pues lógicamente tengo entrañables amigos que militaron o militan. Y pues tengo alguna información que no fácilmente se puede obtener de otra forma. ¿Qué puedo decir? Mira, lo más interesante es que la organización se perdió en la lucha por puestos burocráticos y no en una verdadera lucha por el poder. La inmensa mayoría de los militantes de la organización y desde luego de sus jefes piensan que sobarse el trasero en una curul es estar en el poder, pero ciertamente un diputado, un senador no tiene prácticamente ningún poder. El alcalde de San Juanito Chipitongo tiene más poder que un diputado. Están peleando normalmente por las plurinominales. No veo una clara vocación de poder e insisto en lo que digo en el libro, la organización no ha tenido una respuesta que la historia le exigía. Le quiero preguntar si usted todavía participa de reuniones del Yunque, por un lado, y por el otro, don Luis, me gustaría mucho que me dijera quiénes son los miembros activos del Yunque el día de hoy. Bueno, desde luego tiene muchísimo tiempo que no participo en ninguna reunión de la organización del Yunque.
Por otro lado, por esa misma razón, no puedo asegurar quiénes están y quiénes no están. Puedo inferir, pero desde luego no puedo asegurarlo contundentemente. Ahora, Luis Paredes Moctezuma, finalmente, hoy nada menos que el secretario general en funciones de presidente del Comité Nacional del PAN, Héctor Larios Córdoba, pues es un miembro juramentado del Yunque. De El eso no PAN me ha cabe tenido... duda, Álvaro. De eso no me cabe duda, ¿eh? O sea, si bien no tengo elementos absolutamente firmes, no me cabe duda, ¿sí? No me cabe duda el caso de Héctor Larios, no me cabe duda de Cecilia Romero, no me cabe duda de algunos otros altos personajes del PAN que sin duda son parte de la organización del Yunque. Bueno, y que lo han presidido Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Espino, César Nava, Cecilia Romero. Pero precisamente, además de ellos, los jefes generales, el jefe general emérito, que es poblano, el jefe Quintana. José Antonio Quintana Fernández, Bernardo Ardavín, Guillermo Velasco Arzac, ¿siguen siendo ellos, Luis, los jefes o han pasado a retiro? ¿Qué información tienes al respecto? Mira, mi percepción en torno a Toño Quintana, a quien conozco muy bien, tenía una gran autoridad moral sobre la organización en Puebla y obviamente sobre la organización a nivel general. En la medida en que llegó Ardavín y luego de Ardavín, Velasco Arzac, lo fueron relegando, también su edad no le ayuda. Y yo hoy considero, puedo estar equivocado, pero considero que Toño Quintana no tiene ya la fuerza ni la autoridad que pudo tener después de que dejó de ser el jefe general de la organización. Quizás para... Adelante, Álvaro, adelante. Iba a preguntarle, perdón Alejandro, iba a preguntarle a Luis Paredes Moctezuma. Bueno, nada menos que en Puebla, Luis, el próximo presidente municipal de la capital, que aplastó a Morena, me refiero a Eduardo Rivera Pérez, es miembro del Yunque, va a tener ahora el poder y muy probablemente en la elección estatal del 2024, ante el fracaso, ante el fiasco de Miguel Barbosa, puede convertirse en un gobernador más de los que ha tenido el Yunque. ¿Tú la ves por ahí? Mira, yo pienso que más que Eduardo ganar la elección, perdió Claudia. Y perdió Claudia porque Luis Miguel Barbosa se le fue encima a los 3 años, le hizo de todo, la bloqueó. Y además, también hay que decir, ella no es una mujer que tuviera una idea clara de lo que había que hacer en el gobierno de la ciudad. La gente de su equipo tampoco tenía una idea de lo que habría que hacer con la ciudad y Puebla perdió 3 años. Entonces llega Eduardo, bueno, llega con la idea de pavimentar 1000 calles, lo cual no deja ver una gran imaginación. Me parece que en su equipo hay gente competente, ojalá y la dejen trabajar, porque lo que ha sucedido en la organización es que lo mismo que sucede en Morena, que buscan más obediencia y lealtad que competencia. Ciertamente, entre la gente que veo llegar con Eduardo, hay 2 que 3 que sí me parece gente competente, gente con ideas, y espero que puedan hacer bien su chamba. Luego, ¿cómo veo a Eduardo respecto del gobernador Barbosa? Los candidatos probables por Morena. Uno sería Alejandro Mier, el senador Alejandro Armenta,
y el otro sería Nacho Mier, el diputado presidente de la Cámara Baja. Pero ninguno de ellos dos es del equipo de Barbosa. Entonces, puede ser que por ahí surgiera, bueno, la gente de Barbosa, su candidato natural no la hizo ni para alcalde, de manera que no veo a alguien de su absoluta confianza que fuera a quien él impulsara. También veo que él no controla a su partido en el estado, de manera que ahí le puede brincar Armenta o le puede brincar Nacho Mier. Pero por otro lado, si él en su partido no tiene a nadie, pues entonces una alternativa es Eduardo Rivera, con quien además entiendo tiene lazos de familia, han sido compañeros diputados. Entonces, yo no descartaría que la carta del gobernador Barbosa fuera Eduardo Rivera Pérez. Ahora, por otro lado, si Eduardo Rivera no es su carta, Barbosa le va a hacer a Eduardo lo mismo que le hizo a Claudia Rivera, de manera a lo mejor un poquito más discreta, pero no lo va a dejar crecer. Eso pues habrá que ver lo primero que vaya sucediendo para tener una idea más clara al respecto. Don Luis, a lo mejor para usted y para el mismo Álvaro, que han escrito tanto y están tan empapados del tema del yunque, hay preguntas que le pueden parecer muy obvias, porque ustedes han escrito tanto de esto y han estado tanto metido esto que les parecerá muy obvio, pero para nosotros los que somos villamelones en el tema del yunque, por llamarlo de alguna manera, a mí me gustaría que usted me describiera cuando yo pienso en el yunque, sí, una organización que está buscando tomar el poder de alguna manera, pero ¿cómo es una reunión del yunque? ¿Cómo era en una reunión del yunque? ¿Qué temas se trataban allá adentro? ¿Cómo se discutía? ¿Eran en un lugar público, en un lugar privado? ¿Era en una casa de alguno de ustedes? ¿Tenían lugares asignados? ¿Cómo eran estas reuniones del yunque, don Luis? Bueno, es divertido hablar de esto, ¿no? Generalmente nos reuníamos en la casa de alguien. No eran reuniones masivas, eran reuniones a lo mejor de no más de 10, cuando mucho 12, generalmente 8, y había un orden del día en donde pues se hablaba de información. O sea, vamos a intercambiar información, qué es lo que se sabe. Y entonces, bueno, lo que cada quien sabía, lo que llegaba de otros ámbitos de la propia organización. Luego se hablaba bueno, esto al principio de jóvenes, de afiliaciones, ya grandes ya eso no era un tema. Básicamente ya de adultos, el tema era analizar la situación local, la nacional, la internacional, intercambiar información de importancia para el grupo que estaba. Los grupos tenían áreas de competencia. Por ejemplo, había desde luego una estrategia del yunque en el PAN, y entonces quienes ahí se reunían eran gente que estaba enclavada en el PAN, pero también había, fui presidente de la Cámara de Comercio, fui presidente del Colegio de Arquitectos. En esos ámbitos, bueno, se analizaba lo que sucedía en la Cámara, lo que sucedía en el colegio, lo que sucedía en el ambiente empresarial. Luego también, bueno, estaba yo, fue directivo de DIAC. Entonces, bueno, ¿cómo andan nuestras relaciones con otros organismos? El DIAC fue un instrumento muy útil para tener interlocución con otras fuerzas políticas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el propio PAN? Todavía no se tenía el control del PAN. ¿Qué se tiene con el PRI, con amigos que hay en el PRI? ¿Qué se tiene con otras fuerzas políticas?
Esas eran más o menos las reuniones y los temas que se abordaban al respecto. Don Luis, las estrategias de captación de nuevos miembros, por ejemplo, cómo se discutía ir por ciertos miembros en particular. Y le quiero preguntar esto, ¿el Yunque tuvo o tiene presencia en otros partidos políticos, como por ejemplo en el PRI, por los tiempos, me imagino, porque Morena es todavía muy joven y Morena, pues sí, se supone que es de izquierda, pero ¿cómo era la estrategia para reclutar, don Luis, por un lado, y cómo se determinaba y si se determinó en algún momento entrar a otros partidos políticos que no fueran solamente el PAN? Mira, bueno, yo estoy en el Yunque desde muy joven. Entonces, lo que hacíamos era ver los liderazgos naturales que se daban en la universidad y era a quienes abordábamos, platicábamos con ellos, veíamos si había afinidad ideológica y se les incorporaba a la organización. Ya siendo adultos y bueno, con nombres maduros, estoy hablando ya de gente a lo mejor de 30, 40 años o más, bueno, su liderazgo, su posicionamiento social, su consistencia ideológica, cada vez iba permitiendo ver que eran gentes con las que teníamos que contar y a las que había que incorporar. Y así fue, se fue incorporando a gente. Algunos no entraron a la organización, pero se mantuvieron muy cercana a ella. Por ejemplo, Vicente Fox, por hablar de alguien muy, muy concreto. Y otros más, o sea, líderes empresariales Cloutier, que Luis. compartían. ¿Perdón? Cloutier. No escuché, Cloutier. perdón. Manuel Cloutier, miembro de la organización, pero siempre estuvo puesto con la organización. Yo estuve en más de 3 reuniones con él y bueno, y compartíamos ideas perfectamente bien. Sí, o sea, Cloutier, Fox y otros más líderes, grandes líderes sociales, a los que la organización supo sumar cuando todavía se sumaba a la gente que podía cambiar al mundo. Y hoy la organización se dedica a tener gente obediente y no a la gente que puede cambiar el mundo, ¿sí? Es increíble cómo fíjate que hasta la llegada de Fox, la organización fue una organización combativa. En tiempos de Fox comenzó a mutar a una organización que era una agencia de colocaciones y se colocaba la gente a la que se llamaba gente de confianza, que eran los hijos de miembros de la organización y que eran de confianza porque obedecían, pero no era gente que pudiera cambiar el mundo. Entonces, todo vino, ahí todo se vino para abajo. O sea, de una organización que ciertamente pudo cambiar el sistema político mexicano a una organización que se volvió igualita que el PRI, pero más pendejos. Una organización que se volvió igualita al PRI, que el PRI, pero más pendejos. Ese es el Yunque. Repartir chambas, ¿sí? Controlar a la gente en base. Mira, en los tiempos épicos, yo no dependía en mi trabajo, en mis ingresos, en mi estabilidad de mi jefe, ni mis subordinados dependían de mí en sus ingresos, su chamba, etcétera. Cuando la gente comenzó a depender de su jefe en cuanto a sus ingresos, su desarrollo profesional, ahí se llevó la fregada a todo. Se perdió el idealismo, vino la subordinación estúpida y pues una lucha que vino a menos, ¿sí? O sea, una lucha que vino a menos, una lucha que debió tener mejor futuro y que todavía yo pienso puede ser rescatada, pero no desde la organización del Yunque.
¿Qué fue lo que ¿Desde dónde? sucedió con Felipe Calderón, don Luis? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que sucedió con Felipe Calderón? Mira, cuando Fox era presidente, bueno, déjame decirte, yo luché no por Fox, sino con Fox, y logramos llegar al poder. Yo coordiné los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca en lo que se llamó la Red Adintra, que se trataba de hacer a Fox candidato. Y luego llevé una parte importante de la campaña de Fox ya en el estado de Puebla. Lo hice con mucho gusto y lo volvería a hacer. Cuando Fox ganó y llegué a la casa de campaña, era una muchedumbre dándose codazos buscando a ver qué pescaba. Y yo dije, yo no soy de aquí, me retiré y no tenía nada que hacer allí. Sin embargo, ya en el gobierno de Fox, como ciudadano mexicano, me sentí cómodo. Cuando llega Felipe Calderón al poder, no me sentí cómodo. Oí algún discurso, bueno, no era un discurso, fue una entrevista en el avión presidencial, él iba a algún viaje, y cuando lo escuché, dije, podría ser Luis Echeverría. La forma en que él manejó al partido me parece que fue deplorable, le dio en la madre al PAN, lo volvió igualito que al PRI, pero más pendejo. Y bueno, y no me gustó, no me sentí cómodo con Felipe. Debo decir que no tuve nada que recibir ni de Fox ni de Felipe. O sea, estuve al margen de las concesiones, dádivas, colocaciones que pudo haber allí, y que todo lo que pude hacer lo hice por mi cuenta y riesgo, sin ellos y sin la organización. Luis Paredes Moctezuma, tú en tu libro, y yo lo he platicado contigo, tú entraste a la Organización Nacional del Yunque en 1968, joven, fuiste uno de los fundadores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, que tiene, inclusive, entiendo que tú lo diseñaste, como arquitecto que eres, la parte que tiene la Y del Yunque. ¿Qué es esa universidad? ¿Sigue siendo del Yunque? Y te preguntaría más, ¿qué tanto tú supiste de la expansión internacional del Yunque, como en España, por ejemplo? Mira, bueno, desde luego, hasta la fecha me siento muy orgulloso del diseño del edificio de la UPAEP, cosa que no continuaron, hay que decirlo, bajaron la calidad del diseño, y además siento que la universidad ha fallado en cuanto a la generación de pensamiento político católico. Leo mucho, leo y escribo, y encuentro mucha información de fondo de universidades e instituciones católicas, y no encuentro nada de la UPAEP, cosa que me daría mucho gusto, me sentiría mucho más orgulloso. Cada vez que voy a la universidad, debo decirte que soy un acervo crítico de ella. Sin embargo, cuando voy y veo lo que ha avanzado en otros terrenos, que no necesariamente el pensamiento, digo, oh, pues vamos a todo dar, empezamos en los gallineros de la Noria, y esto, pues, esto se ve fregón. Bueno, eso respecto a la primera parte de tu pregunta. La segunda parte, ¿cuál era, Álvaro? Sobre la expansión internacional, Luis. Bueno, desde la luego. organización en España, por ejemplo. Mira, tuve ocasión de recibir en casa, obviamente porque me conectaban a personajes de otros países. Y desde luego, bueno, en España es importante la acción, creo yo, hasta hoy, no me consta, pero me parece obvio, la acción de la organización en España es fuerte. Me parece que la acción de la organización en Argentina, en Colombia, es fuerte. Me parece que está incursionando bien desde Filipinas hacia China, lo cual me parece muy interesante, ¿eh? Me parece muy interesante
porque China puede presentar un esquema muy parecido al que vivimos en México en los años 60, 70. Entonces habrá que ver qué pasa por ahí. ¿Usted o usted cree que el Yunque ha renunciado a tomar el control del mundo? ¿Que sigue en ese intento? No, la organización nunca pensó tomar control del mundo, tampoco es así. Me parece que ahí hay una leyenda negra. Déjenme decirles que si bien mi pleito es con los jefes de la organización que, en mi opinión, echaron por la borda lo mejor de nuestros ideales, no he cambiado mis ideales. Y también pienso que nuestra lucha no fue equivocada. Me parece que en muchos aspectos ha tenido resultados muy buenos para la humanidad, para muchos países. También debo decir que desde luego hay tremendos errores, porque toda obra humana pues es perfectible, ¿no? Y bueno, la organización en su mejor momento pudo hacer cosas maravillosas, renunció a ello por sobarse el trasero en una curul para acabar pronto, ¿sí? O sea, los miembros más destacados de la organización hoy se pelean por ser plurinominales, aunque sea de regidor de Chipitongo, ¿no? Pero no hay una visión de generar verdadero poder. Considero en mi caso personal que cuando comencé a demostrar que algunas cosas se podían, y cuando tú puedes hacer cosas, comienzas a tener poder, pues los mediocres se espantan y hacen de todo para darte en la madre. Lo viví intensamente. Esto es el caso mexicano. No conozco, fíjate, no conozco, pero intuyo que en otros países, bajo otras circunstancias, hay gente que lucha y la posición de los jefes de la organización no es que sus subordinados dependan de ellos para vivir, y esto puede ser un factor clave para una lucha más eficaz. Yo creo que nuestra lucha está viva, yo creo que debemos mantenerla, y me parece que debemos dejar clara la mediocridad de los actuales jefes de la organización en México, y ojalá y fuera de México haya otra visión, otra gente y otro espíritu. Yo te preguntaría de mi parte, finalmente, Luis, obviamente la organización en 60 años ha cambiado métodos, estrategias, pues no es lo mismo el grupo de jóvenes que al frente de ellos estaba Ramón Plata Moreno en la década de los 50 o en los 60, a los 70 que a ti te tocó vivir muy intensamente, a los militantes y jefes actuales. Hay una diferencia, pero no debe renunciarse ya al secreto. ¿Y qué pasa si ya la organización es pública? Mira, desde luego tiene un buen rato que la organización es conocida. Por otro lado, cuando estábamos hablando, bueno, yo te puedo hablar de 1968, los 70s. En los años 70 considerábamos que si no estuviéramos en el secreto, nos hubieran asesinado. Son los tiempos de Luis Echeverría, ¿sí? O sea, el que no estaba con él, estaba contra él y se moría. Entonces, el secreto en ese momento era fundamental. Hoy me parece que las circunstancias son diferentes. Sin embargo, yo haría una alusión a Otto von Bismarck, que decía que las leyes y otras cosas de la política eran como una fábrica de salchichas a las que la gente no debería visitar. O sea, me parece, y así sigue siendo,
que muchas cosas de la política deben de ser discretas. En el sexo y en la política, muchas cosas deben ser hechas con enorme discreción. Le preguntaría de mi parte, por último, ¿qué opina usted de Vox? Fíjate que lo conozco poco, de hecho, lo más que conozco ha sido por lo que se ha publicado en los últimos días. Lo que puedo decir es que si ha provocado tal desmadre, es que algo bueno ha de tener, porque todos los que están en contra de la civilización se le fueron encima. Eso quiere decir que algo bueno ha de tener, ¿sí? O sea, me gustaría muchísimo platicar con sus dirigentes. Santiago Abascal, ya no lo pudiste ver, vino Oye, nada más me parece una putería de muchos derechistas decir, ay, no, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Carajo, yo estaría dispuesto a hablar, por ejemplo, con Saddam Hussein. Al final de cuentas no tenía armas de destrucción masiva. ¿Sí? ¿Por qué nos espantamos de hablar con la gente que tiene posiciones firmes? Nadie se espanta de los más radicales de la izquierda, ¿sí? Y se espantan con un güey de la derecha, ¿sí? O sea, verdaderamente algo ha de tener este tal, ¿se llama Santiago? Santiago Abascal, sí. Algo ha de tener ese güey que los puso como locas. No dije locos, dije locas, que son peores. Luis Paredes, oye, nada más una última cosa. ¿Es verdad que el jefe general emérito de la Organización Nacional del Yunque, José Antonio Quintana Fernández, es pariente de José Antonio Fernández Carvajal, el presidente de FEMSA, a quien apodan el Diablo? El Diablo. Mira, no lo sé, francamente. Mira, he tenido una amistad muy larga con Toño Quintana. Obviamente, esta amistad salió muy raspada después de todo lo que pasó. He tenido un par de charlas de 3 minutos con él después de estos desencuentros, y no te sé decir, pero no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. ¿Y quedaste bien con José Antonio Quintana, Luis? Mira, pues bien, así que digas que bien, como que no. Cuando murió su esposa, le mandé algún correo electrónico con mis condolencias y lo agradeció. He tenido contactos de ese tipo, pero no ha habido un diálogo de fondo. A veces he pensado si valdría la pena, y hasta el momento tengo manera de llegar a él por amistades mutuas. Sin embargo, de repente me da hueva. Digo, ¿y como de qué vamos a hablar? Es el jefe general emérito de la Organización del Yunque. Fíjate, sin embargo, te voy a decir lo que me han dicho amigos mutuos respecto de mi situación con la organización ahí de los años 2002-2005. Me dicen, de lo menos que pecó Toño Quintana es de omisión. Correcto. Él sabía lo que estábamos haciendo, él sabía lo que buscábamos, y sabía que en ningún momento estábamos traicionando al fondo de nuestros ideales. Sin embargo, su ópera magna, la organización, le obligó, así lo entiendo, le obligó a apoyar a los jefes, más allá de un análisis de profundidad en cuanto a lo que se estaba haciendo. Creo que en todo momento fui fiel a nuestras convicciones, que nunca hice nada que fuera contra nuestras convicciones, y sin embargo la organización vino encima de mí con todo para destruirme con todo, y te voy a decir por qué. No era yo un militante más,
era un militante que tenía trayectoria, que había sido héroe de guerra, en fin. Entonces, darle la madre a alguien que no se sujetaba rigurosamente a los dictados de algún jefe pendejo, eso mandó señales a otros personajes. Te voy a decir, por ejemplo, Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco. O sea, mira, Emilio, lo que le pasó a Luis, ¿sí? Y eso se los dijeron a más de 3. O sea, mira lo que pasó con alguien que no se subordinó a un pendejo jefe. Ajá. Entonces, ahí cambiaron. Oiga, don Luis, cosas. Déjele, le pregunto esto. ¿Usted sabe que la expresión locas es homófoba? ¿Es una expresión homófoba? ¿Usted lo sabe? ¿Es una expresión homófoba? Y me vale. Además me vale. O sea, respeto mucho a las mujeres, pero ponerse como loca es divertido. O sea, hay quien es muy escrupuloso y todo le espanta. A mí me vale madre. Usted, por ejemplo, como Vox, estaría a favor de expulsar a todos los migrantes, por ejemplo, que es uno de los principales planteamientos de Vox. No. Mira, yo he vivido el exilio. Yo en 2005 tuve que salir del país porque si me quedaba me iba a suicidar en prisión. Esto fue una entrevista contigo, Álvaro, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos en el hotel diplomático y te dije, o sea, me pasaron el tip, o sea, me van a detener sin orden judicial previa y me voy a suicidar en prisión, ¿sí? Lo publicaste tú en Proceso. Entonces, yo he sido migrante y no puedo sino solidarizarme profundamente con la gente que migra para buscar un mundo mejor, para buscar Ese es uno de los principales, eso es uno de los principales apuestas de Vox. Es una de las razones por las que Vox ganó votos en España. Eso es lo que vende principalmente el señor Abascal, que le parece a usted tan interesante. Eso también, bueno, y el hecho de que las mujeres se deben quedar en su casa. No conozco mucho de Vox. Las mujeres, pero le pregunto a usted porque se ve que simpatiza con las derechas. Por ejemplo, ¿es usted simpatizante de la idea de que las mujeres se queden más bien en sus casas a atender a los hijos y no tengan acceso a puestos de elección, por ejemplo? No, esa es una pendejada. Esa es una pendejada, mira. Pero es de la derecha, tengo es una pendejada ligada a la derecha. Hijas, son mujeres de mundo, ¿sí? Son mujeres de mundo. Eso está muy bien, nada más que entonces se contradice porque esa es una pendejada de derecha, don Luis, con mucho respeto. A ver, yo no simpatizo con la derecha, yo soy de derecha. Fíjate bien. Bueno, no le digo que simpatice, o sea, no simpatizo con la derecha. Tiene todo el derecho a definirse como usted quiera. Yo solamente le pregunto. Legítima como cualquier izquierda, y decir lo contrario es tan grave como ser homófobo. Si tú descalificas a la derecha por ser nada derecha, más que tendría es peor usted... que un homófobo. Bien. Está muy bien. Muchas gracias, don Luis. Luis Paredes, como siempre, intenso. Ya le sacaron, Estamos entrando al callejón de los chingados. Tenemos otros asuntos. Oiga, hay muchas cosas que hacer. Un día de estos lo invitamos para que hable de todo lo que quiera. Nada más que nos aguanta. Les voy a decir otra cosa. Estoy en la extrema izquierda de la derecha. Luis Paredes Moctezuma. Ya platicaremos ampliamente. Nos debemos una buena comida, una buena cena, ya sea en México, ya sea en Puebla. También me gustaría compartir la mesa con nuestro amigo. Por supuesto. Luis Paredes Moctezuma, muchas gracias. Qué bueno que platicamos sobre el Yunque y pues seguimos en comunicación. Gracias hoy. Buen día.